Saludos. Este es mi caso clínico. Mi nombre es Libardo Acosta y a medida de cada diapositiva vamos a ir desarrollando todo lo que se trata de este caso clínico. Empezamos con el caso clínico, lo que son los motivos de consulta. Aquí vemos todos los datos del paciente, la edad del paciente que tiene 12 años. El motivo de consulta del paciente es por dolor en la muñeca por caída de su propio peso. En la enfermedad actual, el paciente de 12 años que llega acompañado de su madre al servicio de urgencia por dolor en su muñeca derecha. Aquí se le hace toda la indagación, se le hace lo que es el examen físico, todo lo que conlleva la realización de una historia clínica. En el examen físico se toman los datos del paciente, se le toma la presión, saturación de oxígeno, temperatura, el estado general. Al paciente el examen físico evidente se le evidencia un aumento del volumen de la muñeca con una clara importancia funcional e intenso dolor a la palpación. Por ende, se ordena por orden médica realizar una radiografía de la muñeca derecha con proyecciones anteroposteriores y laterales. En la proyección lateral se encuentra un pequeño o se evidencia un desplazamiento medial y dorsal de la epífisis distal del radio con respecto a la metáfisis respectiva. Entonces aquí podemos ver un poco el desplazamiento del cartílago de crecimiento del paciente. En las proyecciones posterior anterior, en esta proyección no se alcanza a evidenciar tanto como en la lateral, y esto hace que las laterales sea un poco difícil reconocer este tipo de desplazamiento medial. El diagnóstico: fractura tipo Salter tipo 1 en extremidad distal del radio derecho. En estos hallazgos son compatibles con el trauma de la epífisis o zona del cartílago de crecimiento. Entonces hay unos tipos de clasificación para este tipo de fracturas. Entonces está la clasificación tipo 1, que se da un atravesamiento por completo de la placa de crecimiento de forma longitudinal. Tal tipo que atraviesa lo que son las placas de crecimiento y quiebra parte del hueso en la parte a lo largo. Está la tipo 3, que atraviesa parte de la placa de crecimiento y quiebra parte de la extremidad del hueso. Y la tipo 4 atraviesa parte a lo largo del hueso y la placa del crecimiento y el extremo del hueso. Y por último encontramos la tipo 5, que ocurre por aplastamiento. Acá más adelante les voy a mostrar una imagen de qué es lo que se trata, de lo que estábamos acá hablando. Entonces, en esta imagen podemos evidenciar como en la primera imagen podemos ver el hueso normal con su cartílago de crecimiento.
vemos en la tipo 1 que hay un pequeño desplazamiento. En la tipo 2 vemos aparte del desplazamiento, también encontramos fractura de hueso. En la tipo 3 encontramos lo que es el desplazamiento y parte del hueso también. Acá encontramos, en la tipo 4 encontramos tanto fractura del cartílago como del hueso. Y por último en la 5 vemos el aplastamiento del cartílago. Entonces estos son los tipos de fracturas de Salter-Harris de placa de crecimiento. Entonces tenemos lo que son la patología de estudios, lo que son los riesgos de sufrir una fractura de Salter-Harris. No haber finalizado la etapa de crecimiento. Entonces esto por lo general sucede más en los niños, este tipo de fractura. Entonces mire que las implicaciones de este tipo de fracturas siempre están los deportes, caídas del paciente, accidentes de tránsito del paciente o un tirón de la fuerza, o sea, un sobreestiramiento de alguna extremidad, en este caso de la mano o de la muñeca. Entonces todo esto implica que el paciente pueda tener una fractura ya sea de tipo 1, tipo 2 o hasta tipo 5. Entonces por lo general en este tipo de fractura los signos y síntomas son dolor, inflamación, sensibilidad, cambio en la forma de la zona de lesión, incapacidad de mover el brazo, pierna o el sitio de la lesión. Y el diagnóstico de esta fractura se realiza por radiografías para verificar si hay fractura. Si es posible, también se puede utilizar lo que es la tomografía computarizada o en casos más extremos para llegar más lo que es la resonancia magnética. Pero primordialmente el estudio de rayos X se puede dar un diagnóstico preciso de esta fractura. Ya los estudios de tomografía y de resonancia ya es para confirmar más la teoría de que se tiene con la rayos X. Entonces los cuidados de este tipo de fractura entonces son el descanso, colocar hielo sobre el sitio. En algunos casos hay que realizar fractura o colocar una férula. Se le administran medicamentos para el dolor e inflamación y el paciente tiene que guardar totalmente reposo para que estas fracturas se puedan osificar nuevamente. Entonces tenemos entre los protocolos convencionales para este tipo de estudio en pacientes pediátricos usar el tamaño de la placa según el área a estudiar, siempre usar un mayor grado de colimación, eso es muy importante para poder tener una imagen más nítida de la radio X. Realizar la proyección compartida, esto es un gran apoyo. Entonces al momento de diagnosticar sospecha de lesiones articulares o de placa de crecimiento. Dentro de la preparación no es necesario realizar ningún tipo de preparación especial. Se le debe indicar y descubrir las áreas del estudio, quitar por lo menos si tienen algún reloj, si tienen algún anillo,
si tienen pulseras, etcétera. O sea, tratar de que la rayos X quede lo menor posible contaminada con objetos externos a la mano. Si la persona acompañante, en este caso es una mujer en edad reproductiva, se le debe preguntar a esa persona si está en estado de embarazo, ya que el rayos X puede afectar las primeras etapas del embarazo. Entonces, siempre tener eso en cuenta al momento de la preparación para el estudio. Entonces, en el procedimiento pueden llevar aproximadamente 15 minutos, pero en realidad la exposición al rayo es, es pequeña. Es importante que los padres entren con el niño, o bueno, si es un niño pequeño, o en este caso un niño de 12 años, entonces para tratar de tranquilizarlos, tratar de al niño y a la persona acompañante colocarle su chaleco de plomo para poder cubrir ciertas partes vitales. También está el técnico colaborará con la parte de estudio, en este caso usamos este modelo lo que es la parte de la muñeca, lo que es o sea, que lo que habla es del tipo de posición que debemos tener y tener claro los tipos de proyecciones que vamos a realizar. Entonces, están los parámetros de exposición. Entonces, en la muñeca es AP y lateral. Nosotros utilizamos un chassis que es el 8x10. En niños, el KB, o sea, en muñeca, es de 40 miliamperios a 50 miliamperios por 0.16 segundos. Entonces hay que tener esto muy en cuenta para la técnica y que nos pueda salir una buena rayos X. Dar una eficaz indicación del movimiento y posición de cómo debe ir la mano. Es importante también informarle a la persona acompañante que en dado caso nos pueda colaborar y sostener la mano, la muñeca del niño para poder hacer la toma de la imagen. Es importante saber las técnicas de posicionamiento para poder hacer un buen despeje, en este caso de los carpos, y se pueden evidenciar muy bien. Entonces, en la anatomía básica de la muñeca tenemos lo que son del área a estudiar, que en este caso es la mano y parte del cúbito radio, que es donde se encuentra en lo general del caso clínico, que es el cartílago de crecimiento, aunque en cada uno de las falanges, ya sean distales, proximales, también tenemos ese tipo de cartílagos. Entonces, dentro de la mano y parte del radio y cúbito, en su epífisis, encontramos lo que son las falanges distales y proximales y medias, encontramos los metacarpianos y encontramos los huesos del carpo.
Entonces dentro del hueso del carpo encontramos lo que son el ganchoso, el pisiforme, el piramidal, el semilunar, el cúbito, el cúbito no, el escafoide, el grande, el trapecio y el trapezoide. Entonces, iniciando ya, entonces encontramos lo que es el radio y el cúbito. Entonces, en la anatomía del área, estas flechas que están aquí indican los cartílagos de crecimiento que son fáciles de fracturar en esa edad, porque los niños al sufrir un trauma en el área puede causar este tipo de fractura o de los cartílagos. Entonces aquí tenemos una imagen de un hueso largo con sus partes. Este es el fémur. Entonces tenemos la epífisis proximal distal y la diáfisis. Y acá encontramos lo que es el cartílago articular. Entonces, como estábamos hablando, el cartílago articular se encuentra en la epífisis de todo hueso. Entonces, cartílago de crecimiento. Entonces tenemos un centro que se va osificando a medida que se va creciendo y por ende al osificarse y este cartílago se va como perdiendo un poco al momento de que la persona vaya creciendo. La responsabilidad civil que hay que tener con los pacientes. Entonces, no hacer exposiciones de rayos X innecesarias, no exceder las dosis efectivas de radiación para cada procedimiento, no hacer más de una proyección, siempre hacer preguntas en caso de mujeres en edad fértil si están en estado de embarazo, como lo había dicho antes, no exponer órganos reproductores ni masculino ni femenino, tratar de, si no se va a estudiar esa área, tratar de cubrirla ya sea con un chaleco o con los protectores de una área. No exponer, no se debe saber la estructura a estudiar, ya que si es mano derecha, no es que vamos a hacer la izquierda, y no es que si es la mano y vamos a terminar haciendo el hombro, porque eso es poner al paciente a más radiación si nos llegamos a equivocar. Y que también sea el paciente correcto. No es que le vamos a hacer la mano a Juanito Pérez y Juanito Pérez no era la mano sino era el hombro. Entonces que sea el estudio correcto, paciente correcto y área correcta de estudio. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Los autocuidados para el personal. Entonces el personal de radiología utilizamos mucho, sobre todo en el área de rayos X y tomografía, utilizamos mucho lo que son los guantes plomados. Esto nos ayuda a la protección de las manos, también las gafas plomadas. Esto nos ayuda a la protección de las córneas y cristalinos en el ojo para evitar que la radiación vaya deteriorando estas partes vitales del cuerpo. También utilizamos lo que son los escudos. Estos escudos, ya sean escudos gonadales o los que son la parte de la tiroides, o también hay escudos para los escudos mamarios. Y están los delantales plomados. Estos delantales plomados van desde los hombros hasta más de la rodilla en algunos casos. Entonces esto nos protege toda la parte del tórax para que no nos irradiemos en cierta parte donde
vaya a afectar la radiación más que en otro sitio. Las condiciones del paciente, entonces la protección contra la radiación, si no vamos a utilizar, hacer estudios sobre esa área, tratar de protegerla. Mucha responsabilidad a la administración del medio de contraste, si llegaba el caso, hay que administrar el medio de contraste en este tipo de, de estudios. No se realiza con medio de contraste a menos que se requiera. Cuando es radiología intervencionista, también tener mucho cuidado con esto, estar muy vigilante del paciente al momento de terminar el procedimiento. La otra es cuando son la protección de menores de edad y otras personas vulnerables. Entonces, siempre tratar de que el menor de edad siempre esté con una persona adulta o responsable de esa persona, ya que si llegaba el caso de no tener inconvenientes con el menor de edad o con esa persona. Y lo otro es explicar siempre los procedimientos que se van a realizar y cómo se van a realizar, y dejárselos bien claro al paciente. Para eso en los servicios de radiología o en los centros de radiología existen unos consentimientos informados, que es donde se le explica al paciente qué hacer y qué no hacer durante el proceso. Ya por último, muchas gracias. Entonces esto es todo. Este es mi caso clínico, que es de la fractura de Santel. Muchas gracias.